voy a invitarlos a buscar en la palabra del Señor. Yo voy a estar leyendo hoy todos los pasajes en la Biblia traducción del lenguaje actual. Voy a comenzar a leer Job, capítulo 1, versículo 5. Voy a hablar puntualmente de 3 padres que fueron ejemplares. Vamos a hablar también de la característica de estos padres, pero también de lo que estos hombres sufrieron para poder ser ejemplo para sus hijos. Y cómo a veces nosotros, aquellos que estamos acá y que somos hijos, los jóvenes que están acá, muchas veces juzgan a los padres y no entienden realmente que cuando los papás toman decisiones y ponen límites, es por el bien de ¿quién? De los hijos, ¿verdad? Y ellos a veces no entienden. Entonces voy a hablar en la palabra de hoy de 2 aspectos, el padre y el hijo, y los hijos. Pero también, amados, pensemos que muchas veces nosotras mujeres nos tenemos que poner en la brecha en estas características para que juntos ser un equipo. Y cuando a veces falta uno en la parte espiritual, ese hombre o esa mujer se van a tener que poner firmemente en la palabra para poder ocupar esas áreas, ¿verdad? Creyéndole a Dios que Dios va a restaurar matrimonio, familias, hijos, porque para Dios no hay imposibles. Y ahí está el tema de desafiarnos unos a los otros a vivir una fe activa. No una fe muerta y a media, sino una fe activa, creyéndole a Dios lo que Dios va a hacer en la vida de nuestras familias. Entonces voy a comenzar a leer entonces Job capítulo 1, versículo 5, y la palabra del Señor dice así. Después de cada fiesta, Job llamaba a sus hijos y celebraba una ceremonia para pedirle a Dios que le perdonara cualquier pecado que pudieran haber cometido. Se levantaba muy temprano y le presentaba a Dios una ofrenda por cada uno de sus hijos. Job hacía esto pensando que tal vez sus hijos podrían haber ofendido a Dios o pecado contra él. Para Job esto era una costumbre de todos los días. Job era un hombre íntegro, amados. Era temeroso de Dios. Pero una de las cosas que quiero detenerme en la vida de este varón era que era un padre atento. ¿Por qué digo un padre atento? Porque él entendía que la condición espiritual de todos sus hijos no era la misma. Él no se dejaba engañar y él entendía que su familia necesitaba una cobertura espiritual. Necesitaba a su familia que él se levantara. Dice que no a veces, todas las veces hacer holocausto por su familia. O sea, que era un hombre constante. Él sabía que tenía que proteger en oración, ¿a quién? A sus hijos, a su familia. Dice que oraba y ofrecía sacrificios continuamente. No se dejaba estancar, no estaba cansado, sino que era un hombre que se humillaba delante de la presencia de Dios pidiendo esa protección para sus hijos. Ahora, él no esperó un desastre. Y escuchen lo que yo les voy a decir, los que conocen la historia. Él no esperaba un desastre. Él estaba viviendo cómodamente, porque económicamente y familiarmente era un hombre próspero. Escuchen lo que el Señor nos está hablando en este día. Hombres y mujeres de Dios. Era un hombre próspero, su familia estaba bien, estaba con su esposa bien, tenía mucho ganado, tenía muchos empleados, estaba económicamente bien. Pero él igual todos los días de mañana se levantaba y hacía holocausto, oraba, clamaba por su familia. Bien, pero hay algo que yo quiero leerles. 1 Samuel 16, versículo 7 dice, pero Dios le dijo a Samuel, fue cuando el sacerdote estaba buscando al nuevo rey, dice así, pero Dios le dijo, Samuel, no te fijes en su apariencia ni en su gran estatura. Este no es mi elegido. Yo no me fijo en las apariencias, yo me fijo en el corazón. ¿Por qué, amén? ¿Por qué traigo esta lectura? Porque Job, amado,
sabía que sus hijos eran jóvenes, que necesitaban esos hijos tener la cobertura ¿de qué? De un intercesor, de su papá. Entonces muchas veces nosotros, como todo está tranquilo, la familia está tranquila, económicamente estamos bien, nos vamos descansando. Y bueno, duermo hasta las 10, las 11, bueno, pero un día que no ore y empiezo a deslizarme. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Este hombre no permitió eso. Miren qué sucede en su vida. Cuando nosotros vamos a Job, capítulo 1, seguimos en el capítulo 1, pero versículo 20 y 21, sabemos que bíblicamente lo que dice el libro de Job, ¿quién se presentó a Dios? Satanás. ¿Y le habló contra quién? Job. Entonces Job empezó a vivir determinadas pruebas. Y miren lo que le pasa a Job. Versículo 20. En cuanto Job oyó esto, se puso de pie y rompió su ropa en señal de dolor. Luego se rasuró la cabeza y se inclinó hasta el suelo para adorar a Dios. Y dijo: nada he traído a este mundo y nada me voy a llevar. Bendigo a Dios cuando da. Bendigo a Dios cuando quita. Amén. Amados, los que conocen la palabra saben que en ese momento le avisan que sus hijos, todos sus hijos se murieron. Todos se murieron. Entonces, cuando nosotros vamos a este pasaje, ¿qué había en Job que lo sostuvo en ese problema, en ese disgusto, en ese dolor? La fe, que él había sembrado oración, amados. ¿Qué sembramos nosotros? Un hombre que había sembrado oración. Y fíjense en que esa oración, ahora ¿qué estaba haciendo? Restaurándolo, sosteniéndolo. Porque él estaba pasando por ese dolor. Que Dios nos libre y el Señor nos guarde de toda dificultad con nuestros hijos amados, ¿verdad? Que el Señor nos guarde. Pero ¿por qué digo esto? Que el Señor nos guarde, amados. Pero este hombre de Dios, este varón, sembró oración. ¿Entienden? Por sus hijos. Sembró oración por si le habían fallado ¿a quién? A Dios. Entonces, cuando nosotros nos detenemos en la palabra, este hombre estaba sufriendo mucho, demasiado. Todos sus hijos habían muerto. Ahora, la reacción de él fue de humildad, de fe, de reverencia a Dios. Porque no empezó a decir, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Qué sucedió, Dios? Porque yo te oraba. ¿Por qué permitiste esto, Señor? ¿Lo dijo? No. Si ustedes siguen leyendo todos los pasajes de Job, se van a dar cuenta que fue un hombre que siguió sufriendo infinidad de cosas. Pero al final del libro, él fue recompensado absolutamente en todo. Cuidado, porque hasta su esposa en un momento le dijo, ¿tú tienes fe? ¿Vas a seguir así? Mejor muérete. Estoy parafraseando. O sea que hasta su propia esposa estaba fallando en la fe. ¿Lo contagió? No, amados. Dejemos de culpar al otro. Yo no logro crecer espiritualmente porque. El porque tiene que salir del cristiano, de la boca del cristiano. ¿Por qué? Porque es algo personal. Ahora, vamos a la segunda historia. Nosotros habíamos hablado de un padre que intercede, un padre que se pone en la brecha para orar por sus hijos. Ahora vamos a un padre que confió en Dios a pesar de algo que valía mucho. Vamos a Génesis capítulo 22 y vamos a una historia sumamente importante. Y vamos a ver que en esta tarde Dios tiene muchas cosas para decirnos a cada uno de nosotros. Génesis 22, dice así. Algunos años después, Dios quiso ver si Abraham lo obedecía. Así que lo llamó y le dijo, Abraham, quiero que me ofrezcas como sacrificio a Isaac, tu único hijo, a quien tanto amas. Llévalo a la región de Moria, al cerro que te voy a enseñar. A la mañana siguiente, Abraham madrugó, cortó leña suficiente para hacer un gran fuego, preparó su burro
y se puso en camino al lugar que Dios le había señalado. Iba acompañado de su hijo Isaac y 2 de sus sirvientes. Amén. Acá no está el cristiano que Dios le dice, ve del lado derecho y nosotros nos vamos al lado izquierdo. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Dios te dice, tienes que hacer esto y tú vas y dices, no, yo debo haber entendido mal. Y todavía, muchas veces le mandan a la pastora y dice, ¿será que entendí mal? Mira el pasaje bíblico. Y cuando la pastora le dice, te dice, no, pastora, Dios no me está diciendo eso. 2 veces le hablan. Pero este varón lo mandó a hacer algo. Y él obedeció. Dice que agarró a su hijo, agarró 2 empleados, agarró el burrito y se fue calladito la boca. A ver, amados, vamos a pensar en este varón. Era el único hijo, el hijo de la promesa. Si conocemos la historia, anhelaba un hijo propio. Los líos que se metió con su esposa, ¿se acuerdan cuando tuvo el otro hijo con la concubina? ¡Ay, Dios santo! Era terrible problema. Pues tenía a su hijo. ¿Qué le estaba pidiendo Dios? ¿Qué le estaba pidiendo Dios? Su único hijo, el primogénito, el amado, dentro del matrimonio. ¿Qué pasa con esto? Cuando nosotros lo traemos a la vida diaria, amado, Dios siempre va a tratar con cada uno de nosotros y nos va a pedir algo que quiera ocupar el lugar de Dios. Ahí está el problema. El Señor lo estaba probando para ver si Abraham, en vez de pensar y obedecer a Dios, ponía a quién en primer lugar. A su hijo. Esto era un trato y una prueba de Abraham para saber si Abraham seguía siendo obediente a Dios. Escuchen lo que les voy a decir. O iba a poner a su hijo en una idolatría. ¿Qué cosas ocupan en nuestra vida el lugar de Dios? Que cuando Dios nos sacude, empezamos a renegar y quejarnos de Dios. Nada puede ocupar el lugar de Dios. Si tú tienes una vida desordenada, tú tienes que venir a los pies de Cristo. Porque si tú te casas queriendo que la esposa ordene todo, o el esposo, o la mujer que el esposo ordene todo, esto va a ser un caos, no funciona. ¿Por qué? Porque necesitamos poner a quién en primer lugar. A Dios. Entonces a veces nuestros hijos quieren ocupar en nuestros hogares el lugar que no le corresponde, porque la autoridad es de papá y ¿de quién? De mamá. Entonces empezamos a deslizarnos con mentiras del diablo y empezamos a dar autoridad a nuestros hijos que no les corresponde. La autoridad acá era ¿de quién? De Abraham. Y Dios lo estaba probando. Él estaba diciendo, quiero que me entregues a tu hijo en un holocausto. Ahora, este hombre estaba viviendo una situación dramática y sí, amados. ¿Cuántas veces hemos nosotros vivido situaciones difíciles? Pero ¿en qué lugar tenemos a Dios? No puede estar en el bolsillo para el momento que lo necesito. Y empezamos a caminar siendo unos falsos cristianos. Porque un verdadero cristiano tiene que entender estos principios. Ahora, Abraham no improvisa. Abraham no improvisa. Se levantó a la mañana siguiente y obedeció. No salió inventando cosas que Dios no le había pedido. Entonces cuando Dios nos dice, tenés que hacer esto, y yo empiezo a poner excusas, ¿qué estoy haciendo? Exactamente, y desobedeciendo. Desobedeciendo. Mis hijos no tienen la autoridad en la casa. En la casa tiene la autoridad ¿quién? Los padres, amados. Entonces, esta mentira que hoy en día corre en la sociedad, yo no soy amiga de mi hijo. Yo no soy la mamá amiga. Yo tengo que lograr sentarme y que tengan confianza en hablar conmigo lo que me guste y lo que no me guste. Pasa lo mismo con los padres. Ellos tienen que aprender a tener el carácter. Bueno, hice tal cosa, no estabas de acuerdo, bueno, me atengo a las consecuencias, mamá o papá. Eso les tengo que enseñar. Pero yo no compito con mis hijos, ni nosotros tenemos mujeres competir con las hijas.
Porque esto termina en un problema. Porque terminan ellas o ellos ganando lugares de autoridad que no les corresponde. Si ellos tuvieran la madurez para ser líderes, tendrían más años. Liderazgo estoy hablando de la casa. Pero en nuestros hogares somos nosotros los responsables. Cuidado con lo que estamos permitiendo. Cuidado con lo que estamos permitiendo. Ahora, cuando nosotros vamos a Génesis 22, versículo 18, el Señor dice así, Génesis 22, 18, por no haberme negado a tu hijo, yo prometo bendecirte. ¿Qué hay acá? ¿Hay una qué? Hay una promesa. ¿Tú crees que pasa todo desapercibido a los ojos del Señor? No, amados. Por tú haberme obedecido y entregado a mi hijo, yo voy a bendecirte. Pero no es en algo. Yo tengo que ser obediente en todas las áreas de mi vida. Ahora el ejemplo bíblico nos está diciendo lo que él quería, era lo que más amaba. Nos está diciendo que nosotros tenemos que caer, tiene que caer de nuestra cabeza toda estructura mental de mentiras, amado. Porque el que tiene que estar primero en mi corazón, ¿quién es? Dios, para que Él me bendiga, para que Él me guíe, para que yo no me equivoque. Abraham no tenía todas las respuestas. Yo creo que muchos de nosotros no tenemos respuesta de tantas cosas que nos pasan. Pero sí les puedo decir que todo lo que necesitamos está bíblicamente en la palabra, que es verdad. Pero el problema es cómo yo leo la palabra, cómo la busco, cómo la escudriño. Ahí está el problema. ¿Qué es lo que Dios me quiere decir? Y yo tengo los oídos y los ojos tapados. Tengo ceguera espiritual. No, pero ¿cómo va a...? Sí, amados, puedo estar sorda espiritualmente, puedo estar ciega espiritualmente y ver y conocer la palabra y no vivirla. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Ahora, Abraham no tenía todas las respuestas, pero tenía algo que era importantísimo. Él tenía fe, porque él fue un hombre de fe. Él también pecó, porque nadie acá en la palabra nos indica que fueran santos, porque todos estos varones de Dios, hasta David, que decía que era un hombre conforme a la voluntad y al corazón de Dios. ¿Qué hizo? Pecó. Pero cuando fueron hombres que se arrepintieron, o mujeres bíblicamente se arrepintieron, ¿qué hizo Dios? Restauró sus vidas. Entonces tu vida puede ser restaurada. Hay oportunidad para todos, sí, hay oportunidad. Ahora, cuando yo continúo leyendo, me voy al libro de Hebreos, capítulo 11, versículo del 17 al 19, la palabra del Señor dice así. Abraham confió en Dios cuando Dios quiso probar si él lo obedecería o no. Amados hermanos, Abraham confió. Estamos hablando que un libro del Nuevo Testamento reconoce a este varón como un hombre que confió. ¿En quién? En Dios. No confió en lo que él tenía en su mano, sino que confió en Dios. Por eso Abraham tomó a su hijo Isaac para ofrecerlo como sacrificio. No le importó que fuera su único hijo, ni que Dios le hubiera prometido que por medio de Isaac tendría muchos descendientes. Abraham sabía que Dios tenía poder. Me quiero detener ahí. Abraham sabía que Dios tenía poder. Ahora yo pregunto, ¿tú sabes que Dios tiene poder? ¿Tú sabes que tú fuiste elegido para grandes cosas? ¿Tú sabes que el enemigo te ha zarandeado porque tú no has entendido que tú tienes la autoridad como hombre, como mujer de Cristo, de pararte en victoria? Entonces, no es un problema de la sociedad, crisis social, no es el problema de que Satanás nos revuelque, no. Es que yo he permitido este tipo de cosas. Yo lo he permitido. Y la palabra acá nos está diciendo que Abraham sabía que Dios tenía ¿qué? Poder.
para hacer que los muertos vuelvan a vivir. Esa confianza hizo que Abraham no tuviera que matar a su hijo y fue como si Isaac hubiera vuelto ¿a qué? A vivir. ¿Cuál es la promesa que Dios te dio y quedó en el olvido? Pero no porque Dios se olvidó, es porque yo he obrado mal, es porque yo he tomado malas decisiones, porque no he caminado en la verdad de la palabra. Vamos a el tercer padre. Acá vamos a hablar de un padre presente, justo, obediente. Mateo capítulo 1, versículo 18 al 24. Acá vamos a hablar de José. De José no se lo predica mucho, que era el papá de ¿quién? De Jesús, ¿verdad? Ese padre adoptivo, pero que marcó también la historia, amados. Dice así, Mateo capítulo 1, versículo 18. Comienzo a leer. Así fue como nació Jesús, el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que vivieran juntos, se supo que ella estaba embarazada. José era un hombre bueno y obediente a la ley de Dios. Como no quería acusar a María delante de todo el pueblo, decidió romper en secreto el compromiso. Mientras pensaba en todo esto, un ángel de Dios se le apareció en un sueño y le dijo, José, ¿qué le dijo? No tengas miedo de casarte con María. El Espíritu Santo fue quien hizo que ella quedara embarazada. Cuando nazca el niño, lo llamarás Jesús. Él va a salvar a su pueblo del castigo que merece por sus pecados. Cuando José despertó, ¿qué dice? Obedeció al ángel. ¿Al ángel de quién? Amén. Cuando José despertó, obedeció al ángel de Dios y se casó con María. Pero no durmieron juntos como esposos hasta que naciera el niño. Y cuando éste nació, José le puso por nombre... Amén. Gloria a Dios. Escuchen lo que les voy a decir. Fue un hombre que tenía planes de vida. Él tenía todo planificado. ¿Qué tuvo que hacer? Primero que nada, discernimiento espiritual. Porque él iba a confrontar supuestamente el pecado de ¿quién? De María. Pero en la noche, el ángel de Jehová le habló y lo guió y lo dirigió. ¿Saben cuál es el problema que tenemos muchos de nosotros? Tenemos sueños y a veces no sabemos interpretarlos y nos olvidamos que Dios siempre dirige a sus hijos de una manera u otra, o a través de la palabra o a través del sueño. Yo he enseñado muchas veces que si tienen un sueño y tienen miedo de olvidarse del sueño, que lo anoten. Oren y digan, Señor, ¿qué me quisiste decir con esto? Señor, ¿qué me estás hablando con respecto a esto? Porque todo tiene un mensaje. Todo tiene un mensaje, amados. Ahora, fíjense que este muchacho, José, acepta una gran responsabilidad. ¿El hijo de quién era? O sea que él sería el padre, ¿qué? Adoptivo, ¿verdad? Y él acepta esa responsabilidad. Él acepta porque le cree ¿a quién? A Dios. Y cuando me voy a Mateo capítulo 2, versículo 13 dice, miren lo que estamos diciendo de José. Aceptó el hijo, creyó en lo que Dios estaba diciendo. Él también tuvo que enfrentar, amados hermanos, la incomprensión social. Porque a veces nosotros miramos y no analizamos las escrituras. ¿Qué sucedió con ese varón? Y piensen ustedes en ese varón. Se casó con María, creyéndole a Dios, pero la mujer que él amaba, él no podía llegar a ella. ¿Verdad? Él tenía que obedecer. Tenía que plantarse como esposo y como padre de un hijo que no era de él. ¿Cuántas veces nosotras, mujeres o hijos, no entienden las decisiones de los padres y los padres lo que están haciendo es obedeciendo ¿a quién? A Dios, amado. Igual, si nuestros padres, que a mí también me pasa que mi papá no está en el camino de Dios, yo
no puedo juzgarlo. Yo no puedo juzgarlo. Yo tengo que perdonar las decisiones que él tomó mientras yo estuve siendo niña, adolescente y vivía bajo su techo. Entonces, cuando estamos acá jovencitos que están acá sentaditos en la iglesia, empecemos a pedir perdón cuando hemos juzgado a nuestros papás sin entender que es Dios que está bajo el control absolutamente ¿de qué? De todo. Y a veces llegamos a ser adultos con heridas en el corazón y en el alma por no haber perdonado. Y la palabra nos manda a perdonar, ¿o no? Yo tengo que perdonar. Entonces, si hay algo que tengo en el corazón porque me criaron mal, porque me educaron mal, pido perdón a Dios y cambio ahora. Y comienzo a crecer de hoy en adelante conociendo la verdad del Evangelio. Y lo que pasó, ya pasó. Comienzo de ahora en adelante. Pero miren qué importante este varón, que a pesar de esas circunstancias que estaba viviendo, él estaba conectado y atento en lo que Dios decía. Mateo 2, versículo 13 dice: después de que los sabios regresaron a su país, un ángel de Dios se le apareció a José en un sueño y le dijo: levántate, escapa a Egipto con el niño y con su madre, y quédate allá hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Amén. Gloria a Dios, diría yo. Amados, Dios nos habla como Él quiere. Dios nos va a hablar como Él quiere. A través de una alabanza, a través de la palabra, a través de un sueño, a través de lo que sea, porque Dios nos ama. Y Él quiere lo mejor para sus hijos. ¿Saben por qué? Llega un momento en nuestras vidas que no recibimos nada. Yo digo, pobre es el Señor, ¿no? Porque somos ovejas desobedientes. Yo digo que el Señor nos libre, amados. Porque si yo recibo la respuesta de Dios a través de la palabra, no escucho y no veré. Me habla a través de los sueños, tampoco obedezco. Me habla a través de líderes, tampoco obedezco. ¿Qué hace un padre? A ver, un padre, hoy, ¿qué hace un padre? Lo primero que hace, le pones en penitencia a tus hijos, ¿o no? Lo sentás y le decís, bueno, esto se hace así, así quiero que entiendas, porque te estoy queriendo enseñar bien. Bueno, ¿saben lo que hace Dios? Nos manda pruebas, amados. Y nos empieza a mandar pruebas y permite las pruebas para ver si nosotros, ¿qué hacemos? Reflexionamos, entendemos, volvemos al rebuilding. Porque Él nos ama. Y Él nos da una oportunidad, nos da 2, nos da 3, nos da 4. El problema es cuando Él suelta su mano. Que Dios nos libre. Que Dios nos libre. Que Dios nos libre. Ustedes tienen que entender eso, amados. Que Dios nos libre de separarnos de la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es una voluntad perfecta y en bendición. Eso es lo que yo tengo que entender. Aunque al momento te duela, aunque al momento no lo entiendas, como Job, perdió todo. Todo perdió. Se le murieron hasta los hijos. Abraham tenía que entregar el único hijo amado. ¿Qué pasó con José, amados? Estaba viviendo una situación difícil y los iban a matar. Él amaba a María. Fíjense en que antes que María le pasara, que quedara embarazada, él ya tenía planes de casarse con María. No nos olvidemos de eso, de lo que ese hombre estaría sufriendo, de críticas sociales, amado, y encima tener que huir para apoyar a su esposa y creerle a Dios, porque le dice, levántate y escapa. Hoy se necesitan padres fuertes de esta manera, porque a un padre, a una madre le duele cuando tomamos decisiones y los hijos nos juzgan, ¿o no? O cuando los hijos dicen, ¿pero por qué? Y el por qué, a veces nosotros adultos lo hacemos con Dios. Que el Señor guarde, pero muchas veces nosotros hacemos eso con el Señor. Ahora, el Señor los protegió, los cuidó, los guió. Pero José no buscó protagonismo, amados. José no buscó protagonismo. Fue un hombre que hizo lo que tenía que hacer. ¿Entienden lo que estoy diciendo?
Y nosotros en el día de hoy necesitamos entender que Dios llama a padres que no sean perfectos, porque Dios no nos te está pidiendo que seas un papá perfecto, una mamá perfecta. ¿Qué nos está pidiendo Dios en esta tarde? Nos está pidiendo padres intercesores como Job. Padres, papá y mamá, intercesores como Job. Hombres y mujeres llenos de fe y obediencia como Abraham. Y nos está pidiendo ser sensibles, estar presente con nuestros hijos en las buenas y en las malas y ser justos con ellos. Entonces, cuando nosotros entendemos, amados, que necesitamos ser intercesores, que tenemos que tener fe, que tiene que haber en nosotros obediencia al Rey, que tenemos que ser sensibles, que tenemos que ser padres presentes y padres justos, ¿saben qué es lo que vamos a recibir nosotros? La autoridad. La autoridad como padre y madre. Y quiero leerles en el libro de Josué para ir terminando. Busquen el libro de Josué, capítulo 24. Voy a leer el versículo 14 y 15. Que Dios traiga discernimiento espiritual a cada uno de nosotros con esta palabra. Miren lo que dice acá. Quiero volver a explicarles lo siguiente que les había dicho. Dios no espera que tú seas perfecto, papá y mamá. Él quiere que tú te pongas a interceder como Job. Que tú tengas fe y obediencia como Abraham, pero que tú seas un hombre y una mujer sensible, presente, porque hoy no es solamente regalos a los hijos y llenarlos de cosas y no tener tiempo para sentarte con ellos. Presente y justo con ellos. Hijos y padres que están aquí presentes. Padres, no tengan vergüenza de pedirle perdón a un hijo si te equivocaste, porque no tenemos el librito para ser papá y mamá. Pero hijos, reconozcan que a veces son tan duros con sus padres que no solamente los padres necesitan el regalo el día del padre o el día del cumpleaños, sino que también el padre y la madre necesitan un abrazo sin interés. Es duro, ¿verdad? Pero todos necesitamos el cariño. Entonces, estaba hablando y diciendo que todo esto trae hombres y mujeres de autoridad. Y quiero leer Josué capítulo 24, versículo 14. Comienzo a leer y dice así. Luego Josué añadió, respeten a Dios, obedézcanlo y sean fieles y sinceros a Él. Desháganse de los dioses que sus antepasados adoraban en Mesopotamia y en Egipto. Obedezcan solo a Dios. Si no quieren serle obedientes, decidan hoy a quién van a dedicar su vida. Tendrán que elegir entre los dioses a quienes sus antepasados adoraron en Mesopotamia y los dioses de los amorreos en cuyo territorio ustedes viven ahora. Pero mi familia y yo hemos decidido dedicar nuestra vida a nuestro Dios. Y yo diría, amén, gloria a Dios. Ahora, amados, la Biblia Reina Valera dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y lo vemos en imágenes, y lo vemos en un montón de cosas, y lo declaramos. Y nos llenamos la boca, yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero para mi casa servir a Jehová, yo tengo que haber entendido lo que la palabra me pide. ¿Qué la palabra me estaba pidiendo? Hombres y mujeres obedientes, hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres intercesores, hombres y mujeres justos, valientes, para creerle a un Dios que tiene poder. Entonces recién ahí tú vas a poder decir y tener la autoridad para decir, en mi casa se sirve a Jehová. En mi casa, yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero tiene que venir con autoridad, porque los hechos de mi vida se van a reflejar. Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Entienden lo que estoy diciendo, amados? Significa que va a haber un sacrificio de mi parte, porque voy a tener que interceder por mis hijos. Voy a tener que interceder y orar para que tengan buenas parejas.
Porque, amados, son adolescentes, son jóvenes, tenemos que orar para que no se equivoquen. Porque si no se equivocan, tendrán familias en bendición. Entonces hay que entender que en el pueblo de Dios tenemos que orar unos por otros. Todo el tiempo orar por esa pareja que el hermano anhela, por esa pareja que la hermana anhela, pero sin apresurarse. Primero pongo mi mente, mi corazón, mis 5 sentidos espirituales conectados ¿con quién? Con Dios, para que Dios me dé mi ayuda idónea. ¿Entienden lo que estoy diciendo, amado? Todos necesitamos una ayuda idónea, pero cuando está en las manos de Dios, todo será de bendición. Entonces, yo quiero, amados, que ustedes hoy piensen en qué cosas le tengo que pedir a Dios hoy perdón. ¿Por qué? Porque la palabra decía bien claro: respeten a Dios, obedézcanlo y sean fieles y sinceros con Él. Obedezcan. Si no quieren serle obedientes, decidan qué van a hacer de su vida. Apocalipsis, ¿qué nos dice? Cuidado, yo no los quiero tibios. Porque si no, ¡wow! Es fuerte esa palabra. Es fuerte esa palabra. Ahora, con Cristo todo se puede. Les he dado el testimonio de mi vida, amados. La mayoría lo conoce. Cómo he ganado las guerras. En oración y de rodillas. Pero yo lo tengo claro, yo mis hijos no los quiero en el mundo. Yo no quiero mis hijos a mis generaciones engañados y mentidos por Satanás, no. Pero hay que ponerse en la brecha. Hay que batallar por nuestra familia. Nosotros necesitamos, ustedes tienen que entender, amados, que esto es una guerra espiritual. Y cuando yo entiendo que es una guerra espiritual, me voy a quebrantar todos los días buscando a Dios. Amados, podrás tener a tus mejores hijos educados en los mejores colegios. Yo he escuchado terriblemente, invierten dinero en esos colegios, pasan el día metidos en los colegios. Después los chiquilines salen, pero no tienen la contención de un padre, y se les van al mundo. Pero yo los crié en un colegio evangélico y ahora se me fueron al mundo. ¿Y dónde está el sostén familiar? ¿Dónde está? ¿Dónde estuvo? Porque el enemigo no me vino a pasar la mano, el enemigo vino a destruir mi casa, mis hijos, mi familia. Entonces, cuando yo entiendo que la voluntad de Dios es perfecta, tengo que dejar de poner excusas. Y ahí yo me voy a autoevaluar. ¿Tengo fe suficiente? ¿Tengo obediencia suficiente al Señor? ¿Soy una persona intercesora? ¿Soy justa? ¿Reflejo lo que digo? Para poder tener autoridad y decir: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y en el nombre de Cristo Jesús, amados, no toleren ningún tipo de pecado en su casa. Ustedes sostienen la casa, en su casa se respeta. Si ustedes empiezan realmente a buscar de Dios como tiene que ser, donde sus hijos tienen que entender, porque acá es un tema de que tus hijos entiendan que la autoridad sos tú, pero con eso va acompañado con tu oración y tu intercesión. Tus hijos no se van al mundo. No hay manera que un hijo se desvíe si no le queda claro que en la casa mando yo, en la casa está Dios, y si voy a la iglesia, tú vas conmigo. Y si voy a la esquina, tú vas conmigo. Cuando tú seas adulto, haz lo que quieras, pero no viviendo en mi techo. Entonces, para aquellos que me conocen, saben las experiencias de vida que tengo. Ahora, amados hermanos, Dios me ha dado la autoridad de estar parada acá. Pero hay que orar, hay que clamar a Dios, porque yo soy la que voy a ser el ejemplo. Si yo le voy a decir a mi hijo, acá en casa se hace lo que yo digo, yo tengo que ser ¿qué? Ejemplo. Porque los hijos se van en la adolescencia al mundo, si tú lo permites, amado.
Si tú lo permites, si tú no lo permites, si tú te agarras de Dios, esos hijos no se te van al mundo. No caen las drogas, porque tú tienes que cortar toda maldición generacional. Tú tienes que cortar. Pero no es a los gritos, madres. No es con peleas. Es con oración, con quebranto, poniéndole límites, sí. Miren que yo también me enojo. Miren que yo también me enojo y me enojo. Y tengo que pedirle perdón porque a veces me enojo y digo, ¿por qué? ¿Verdad? Porque ninguno es santo. El tema es cómo luchamos cada día pidiéndole a Dios sabiduría. Porque estos tiempos no son fáciles ser padre ni madre. Pero la palabra hoy nos da algo fundamental. 3 ejemplos. Y vamos a orar. Los invito a cerrar sus ojos y vamos a orar. Y quiero bendecir en esta noche a cada padre, a cada varón, a aquellos varones que hoy no pudieron estar. Soberano Dios, en este momento, Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu mensaje. Gracias, Señor. Y en esta noche quiero clamarte, Señor, por todas las generaciones de padres. Yo te pido en este momento, Señor, a cada papá que está en este lugar, que tú los bendigas, Señor, que tú los fortalezcas, que tú los ayudes. Quiero pedirte, soberano Dios, esa bendición especial para cada uno de ellos. Que si en su corazón, Señor, han sido heridos, Padre, por sus hijos, sana, Padre, sana su alma, sana su corazón, sana su mente. Toma control, soberano Dios. Toma control también sobre cada hijo que haya sido herido por sus padres. No permita, Señor, que haya falta de perdón entre padres e hijos, hijos y padres. Hoy quiero pedirte, soberano Dios, por cada uno de estos varones valientes y esforzados que hoy buscaron lo mejor, que es estar en tu casa para poder escuchar tu palabra. Hoy los bendecimos, Señor. Hoy quiero bendecir a la juventud que está en este lugar, Señor. Quiero pedirte, soberano Dios, que tú les des discernimiento, sabiduría de lo alto, para ser hijos obedientes, para que puedan entender, soberano Dios, cada decisión de los padres tomada. Hoy clamo a ti, bendito Dios, por las familias, por los matrimonios, Señor, por cada desacuerdo en los matrimonios, Señor, donde solamente tú tienes el poder, Señor, para derribar fortalezas del enemigo. Donde los matrimonios se van a unir, donde los matrimonios van a estar, Padre, juntos, creyendo en tu poder, Señor. Derrama de tu presencia sobre cada matrimonio. Derrama de tu presencia, Padre, sobre cada dama que está en esta noche, en este lugar, y que sus esposos no están, pero ellas pueden llevar esa bendición. Hoy, Señor, quiero pedirte por los varones que no están aquí, porque tú tienes el poder, Señor, de extender tu mano, de llegar a cada varón, de quitar todo cansancio, toda preocupación, Padre. Tú puedes dar esa nueva fortaleza. Tú puedes despertar, soberano Dios, ese primer amor. Tú puedes unir los matrimonios. Tú puedes unir el amor de padres con hijos, hijos con padres. Yo te pido, soberano Dios, que tú nos ayudes, Señor, que tú nos ayudes a levantarnos como intercesores, que cada mujer que está aquí presente se levante como intercesora por sus esposos, por sus hijos, por su familia, Señor. Toma control sobre cada una de nosotras, Señor, y despierta en nosotras esa mujer idónea, esa mujer que es sabia, esa mujer que tiene discernimiento espiritual para guiar a sus hijos. Esa mujer que ayuda a su esposo, esa mujer que se pone en la brecha para orar, para interceder, para extender su mano. Por eso, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, clamo a ti, Padre, por todas las familias que están aquí representadas. Clamo a ti, soberano Dios, por los hombres que son solos, por las mujeres que están solas. No permita que el enemigo les miente, los engañe. Dale sabiduría de lo alto, Señor, para que esperen tu voluntad. Porque sabemos, Señor, que cuando buscamos y esperamos tu voluntad, tú harás grandes cosas. Tú unirás, Padre, a las familias. Tú darás la ayuda idónea. Despierta, soberano Dios, en la familia, la comunicación, el amor.
Derrama de tu presencia, Señor, en cada familia, para que hayan frutos del Espíritu, para que realmente haya comprensión, comunión, amor, amistad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, clamo a ti en esta tarde, soberano Dios, por la unidad familiar, por la unidad familiar. Pídele al Señor la unidad familiar, amados, la unidad familiar. Fortalece las familias. Dale sabiduría de lo alto, Señor. Aumenta su fe, la obediencia, el amor a ti, Señor. Dale discernimiento para poder seguir, Padre, tus pasos, para no fallarte, Señor. Para que tú tomes control de nuestros hogares, de nuestros hijos. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Derrama de tu presencia. Derrama de tu presencia.